Buenas noches, este es su programa Jornal 2030, soy Macario Lozano. Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Bien, gracias, buenas noches. En el Estado de México el poder público sostiene que aquí no hay crimen organizado. La verdad es que sí hay crimen organizado. El robo de auto, el narcomenudeo, el robo de mercancías, la prostitución misma y tantas expresiones delictivas que se dan constituyen el crimen organizado. No necesariamente son grandes carteles de las drogas, pero es crimen organizado. Sí, un crimen organizado que sin duda afecta a la ciudadanía, y precisamente por esto fuimos a cuestionar qué tan preparada creen que está la policía preventiva, que es a quien en este caso le toca evitar que se incurra en delitos y que le toca tanto a la municipal como a la estatal. Y vamos a ver qué nos contestó tanto la ciudadanía como algunos especialistas y actores políticos. No tengo idea, esté capacitado o no esté capacitado, pero sí hay más inseguridad, ¿no? Insegura. ¿Crees que nuestra policía Pues no sé si ha mejorado, pero pues al menos nunca me han asaltado. Claro, de hecho en el caso del Estado de México, los propios militares ya participan en algunas zonas del Estado, la zona de la Mariposa Monarca o algunas partes del sur, en el cual por supuesto no solo está metido el narco, sino también es delincuencia organizada. ¿Se estará actuando de manera preventiva? Yo quisiera creer que sí. Yo creo que los hechos que sucedieron y que se han seguido sucediendo uno tras otro y que son un mensaje no solo para el gobernador del Estado de México, sino para la clase política, es un desafío directo hacia los gobernadores. Habría que decirlo con toda razón, estén de acuerdo o no algunos actores políticos, el gobernador del Estado de México es el gobernador más importante en razón de la importancia de la entidad federativa, tanto económica como políticamente. Entonces, el haber hecho el mensaje hacia él, va un pleito casado entre la delincuencia organizada hacia las autoridades. Lo que sí debemos de hacer muy concretamente es que si no tienen esos focos amarillos prendidos, ojalá los tengan. No quisiéramos ver que en el Estado de México hubiera una sorpresa de magnitudes mayores y que demostraran que la seguridad pública no estaba alerta, no respondió a tiempo y que fue rebasada. Con los operativos que hoy tenemos a nivel federal, con el efecto cucaracha, corremos en el Estado de México el gran riesgo de que vamos a tener aquí mucha violencia del narcotráfico, y un ejemplo fue los días pasados con lo que pasó a las escoltas del gobernador, que obviamente si analizamos paso por paso, es muy dudoso el discurso de ser una confusión. Creo que hay que tomar esto con mucho más responsabilidad de parte del propio gobernador y obviamente tener un esquema de seguridad muy preparado y esperando precisamente este efecto que vamos a tener del narcotráfico. Por supuesto que no, entonces estamos con una policía que la violencia la ha rebasado. Esta policía lo único que ha demostrado es buena para violentar los derechos humanos, caso de San Salvador Atenco, y hasta ahí nada más. No hemos tenido absolutamente respuesta de la violencia o del ola de violencia que estamos viviendo y que seguramente se acrecentará si no ponemos focos rojos en este tema. El tema de los feminicidios es lo que nos ha marcado en esta última etapa. Obviamente el narcotráfico no ha habido muchas ejecuciones, pero tenemos los focos rojos. Hay que poner atención en ese tema. El problema es que la seguridad pública, en primer lugar, pues fue una área que de alguna forma se fue quedando en la historia por cuanto a la improvisación, por cuanto a que los elementos de seguridad o de policía pues no contaban con una buena capacitación, asociado a bajos sueldos, asociado a cuestiones de conductas irregulares que aterrizaban en corrupción. El derecho penal surge en el sentido de combatir el delito, digamos, el delito ocasional, el delito en general, pero ya cuando se entra a un nivel de crimen organizado, entonces un crimen organizado que enfrenta una corporación de seguridad pública que está preparada para combatir, digamos, los delitos ordinarios, los delitos de carácter ordinario, pues no es lo mismo un delincuente ocasional que un delincuente que ya hace de su vida una profesión delincuencial, si así le podemos llamar. Una de las cosas centrales es elevarles el salario, su adiestramiento
entrenamiento, su capacitación, que tengan espacios para que puedan acudir a la biblioteca, terminar su nivel escolar. Algunos han truncado sus carreras, ¿verdad? O incluso ni siquiera la secundaria han terminado. Bueno, como se ha manejado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se creó en 1994, precisamente que posteriormente se emite la Ley General que establece las bases de coordinación del mismo sistema, establece recursos para las entidades y un rubro importante que es la capacitación. Yo creo que las políticas públicas del señor gobernador están enfatizadas precisamente o marcadas para que estos cuerpos cada vez se vayan superando, y yo creo que ese esfuerzo se va a reflejar precisamente en esas políticas públicas que ha marcado. Carrera universitaria policial debe prevalecer. Vamos, la Facultad de Derecho está trabajando en este centro de investigación o propuesta que nos permita realmente ofertar en determinado momento o llevar a cabo una licenciatura en seguridad pública. Fiel a su línea editorial, Jornal 2030 trató de obtener la opinión y los puntos de vista de la autoridad. Sin embargo, no fue posible porque no les interesó, no quisieron, no pudieron, o tal vez sienten cierto resquemor para tratar el tema. La verdad es que el problema de la inseguridad pública tiene que ver ya mucho con el crimen organizado y con una policía que no está a la altura, que no es capaz de evitar los delitos, ¿no? Sí, porque además, bueno, ha habido hechos preocupantes, se sigue hablando de feminicidios, siguen, bueno, aparte de esto, homicidios, ¿no? En general, por ser el Estado de México el que tiene mayor población, también es uno en el que se cometen mayores ilícitos, además de otros delitos como la tala clandestina, que la semana pasada ocurrió un hecho muy preocupante cuando asesinaron a algunos muchachos, y bueno, todo esto genera un ambiente de inseguridad. Tiene razón, la propia tala clandestina forma parte ya del crimen organizado, como lo forman los secuestros, y para los cuales, desafortunadamente, las policías no están preparadas, y no están preparadas porque desde la propia selección, los propios requisitos para ingresar no son muy rigurosos. Generalmente aquí se meten de policía quienes no encuentran otro trabajo, ¿no? Así es, y ya se mencionaba por parte de nuestros entrevistados que hay condiciones pues no muy buenas, no hay muy buenos salarios, esta actividad muchas veces se presta también a que haya corrupción, la policía no está capacitada como debiera para generar la prevención y la seguridad que requiere la gente. Ni es valorada también socialmente la función, el trabajo del policía, lo asocian generalmente a la arbitrariedad, a la ineptitud, a la corrupción, a los atropellos. Por eso es necesario que las autoridades tomen en cuenta y valoren todas estas circunstancias que son adversas para el propio desempeño, porque no tienen el respaldo social en función de que las ven con desconfianza, ¿no? Sí, ya comentaba incluso, ¿no?, la posibilidad de que se abriera una licenciatura en seguridad pública. A algunas personas les puede parecer algo exagerado, pero pues quizás sería conveniente. Lo que hace falta es capacitación, porque muchas veces nuestros cuerpos de seguridad están totalmente en la improvisación. Cuando menos yo creo que los mandos deben estar muy preparados y muy especializados en cuestiones de seguridad pública, incluso de seguridad nacional, aunque los policías quizás no necesariamente tuvieran ese nivel, porque también el gran problema que pasa, sobre todo en los policías municipales, es que sus elementos son de temporada. Generalmente se mete el policía cuando no tiene nada que hacer, y cuando llega la época de siembra todavía abandonan sus responsabilidades públicas, ¿no? Sí, así, y además se requiere una colaboración entre los tres ámbitos del gobierno, como señalaba el diputado. No solamente tiene que ser ahora, ¿no?, que supuestamente hay una guerra muy fuerte contra el crimen organizado, sino que esto debería ser permanente. Efectivamente, llama la atención que esta coordinación siempre se esté proclamando en el discurso oficial. En la práctica generalmente no se da, pero es más inexplicable porque son de las cosas que no necesitan dinero, que no cuestan, pues. Sí, y mucho se ha hablado de que puede haber un efecto cucaracha, sobre todo para el Estado de México, entonces se tiene que trabajar más en esto. Y así como está el crimen organizado, que actúa aquí, tiene presencia y causa muchos daños y muchos agravios sociales, es necesario ya que el asunto se valore y se ubique en su justa dimensión. Pues ojalá que las autoridades lo hagan, y para esto también se requiere que haya una participación ciudadana, porque bueno, los elementos no son suficientes y entre todos, bueno, tenemos que trabajar para tener una mejor seguridad. Vamos a un corte y volvemos.